Ok, entonces, good evening. Geraldine, te doy la bienvenida a la sesión de la tarde de hoy. En esta ocasión voy a socializar y voy a explicar las evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto número 3, que hace parte de la fase 3 de ejecución. Recuerden que pues, el programa de ustedes es un técnico, por eso va avanzando rápidamente, porque pues, el tiempo es más corto y hay que ir tratando de explicar las evidencias en el menor tiempo posible para que ustedes tengan más tiempo todavía de completarlas. La ubicación de estas evidencias se encuentra aquí, como ya les comentaba, en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto número 3. Ya saben que lo primero es desplegar donde dice guía de aprendizaje 3 y en la parte final vamos a encontrar lo que está o lo que pertenece a esta o a la parte de inglés. Yo lo dividí en dos partes. Lo dividí en dos partes, no, ya estaba dividido en dos partes. Más bien coloqué el título para que pudieran identificarlo como English Part 1, English Part 2. Aquí me equivoqué, hay que corregir esta parte, pero bueno, lo importante es que sepan dónde ubicarlos y que las evidencias son tres. Un cuestionario, pues como siempre, o la mayoría de veces siempre hay un cuestionario, una evidencia que se llama video presentación y una evidencia que se llama documento escrito. Entonces, antes de empezar con la explicación, eh, varios puntos. Primero, recordemos que cuando yo pido un video, o cuando yo pido un video principalmente, en el video debe aparecer el aprendiz. O sea, no es que en el video vamos a colocar textos, vamos a colocar imágenes, porque realmente eso no es como el objetivo. Cuando pedimos videos es porque queremos y necesitamos ver al aprendiz, y en el caso mío necesito ver al aprendiz pronunciar. Entonces, eso es como lo primero. Bueno, entonces, como venía mencionándolo, entonces cuando hay videos, tiene que aparecer el aprendiz para yo poder verlo, para yo poder verlo vocalizar, para yo poderlo ver pronunciar y poder evaluar correctamente esa parte. Y cuando se piden videos y audios, sobre todo en mi área de inglés, yo siempre les vengo diciendo, tienen que mandarme en un documento aparte, en un documento que sea en Word o puede ser en PDF. Siempre pido el texto de todo lo que ustedes están diciendo en el video, con el fin de poder evaluar apropiadamente, con el fin de poder saber lo que están diciendo y con el fin de poder subrayar los errores en caso de encontrarlos. Entonces eso es lo primero, porque si no me mandan texto y solamente mandan el video, no voy a poder evaluarlos. O si colocan el texto en el video, a mí no me sirve porque pues el texto está dentro del video, ¿cierto? Yo no puedo hacer nada con ese texto, no puedo subrayarlo, no puedo verlo, editarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso es como lo primero a recordar. La evidencia de documento escrito es, como su nombre lo dice, es un trabajo escrito. Aquí no tienen que grabar nada. Entonces, vamos a empezar ya como tal con la explicación de estas evidencias. Entonces, lo primero es ir directamente a donde estamos guía de aprendizaje 3 y dar clic donde está el espacio de la guía. Ustedes ya empezaron a trabajar evidencias de esta guía de aprendizaje. Ya está activa, pero aún no. Esta, la parte de inglés, son las primeras evidencias de la guía de aprendizaje 3 que van a empezar a ver. Yo no he visto los anuncios, no me he dado cuenta de esa parte, vamos a ver. Pero entendería que ustedes ya empezaron a ver estas evidencias, ¿no? A trabajar con estas evidencias de la actividad de proyecto 3, aunque está recién iniciada, ¿cierto? Bueno, entonces parece que de pronto es como la primera, bueno, mejor todavía porque ya tendrán mucho tiempo para poder desarrollarlas. Bueno, entonces les decía que vamos a abrir este espacio. Ya ustedes saben que cuando abrimos este espacio nos carga una nueva ventana y en esa ventana vamos a dar clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo y de ahí nos abre ya la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya yo la tengo previamente abierta.
no sé si no me cargan. Vamos a ver qué pasó por acá. Vamos a ver si la descargo nuevamente, a ver si me abre. Porque la guía de aprendizaje, pues ahí nos aparecen todas las evidencias. Al parecer es como un problema del PDF. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a esperar un momento para poder abrirla. Esta es la aplicación que está molestando. Entonces vamos a cerrarla un momento y ya con eso pues lo volvemos a abrir para poder explicar toda esa parte. Entonces vamos a darle nuevamente clic acá. Listo, entonces ya, ahora sí ya pudimos abrir el PDF. Entonces, la guía de aprendizaje donde están explicadas estas evidencias, podemos ir directamente hasta la página, creo que es la página 14, si no estoy mal, donde aparece la parte de inglés. Entonces, vamos a ir buscando la página 14. Efectivamente, en la página 14 empieza aquí donde dice, no, 14 no es, a ver, bueno, acá, la página 19 más bien. En la página 19 empieza la explicación de las evidencias de esta actividad de proyecto. Bueno, esta parte pues introductoria, ustedes ya la han leído anteriormente en las otras guías, podemos ir directamente a algo importante. Para estas evidencias, o por lo menos las dos primeras, que es el cuestionario y la evidencia video presentación, ustedes pueden encontrar material de estudio que les puede ayudar en el material que se llama English Level 3. Entonces, eso es como lo primero a mencionar. Para completar el cuestionario, también la guía nos dice, presenta un cuestionario de acuerdo con el contenido formativo del tercer nivel Level 3. Y este cuestionario dice que tiene una duración de 30 minutos. De todas formas, ahora lo vamos a abrir y vamos a verificar esa información. Entonces, la primera evidencia que yo voy a explicar cada una de las preguntas es el cuestionario. Entonces, vamos a ir otra vez acá a la parte de la plataforma que yo tengo aquí previamente, ya tenía previamente abierto. Y el cuestionario lo tengo acá abierto, pero vamos a ubicarlo para que pues sepamos exactamente en dónde estamos. Entonces, recordemos, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto número 3, abrimos la guía de aprendizaje 03 y al final donde dice English Part 1, vamos a dar clic donde dice cuestionario y se nos va a abrir la ventana y nos va a cargar el cuestionario que consta de 15 preguntas. Eso siempre, pues ya sabemos que siempre son 15 preguntas. Y yo lo que voy a hacer en este momento es desglosar o explicar cada una de esas 15 preguntas para que sepan qué es lo que hay que hacer y posteriormente voy a explicar el tema gramatical o la parte gramatical que corresponde a algunas de las preguntas que aparecen ahí. Entonces nos dice que el cuestionario empieza de la siguiente forma. Nos dice, on questions 1 to 5, select from the options the most appropriate order of the given scrambled sentence. Lo que nos dice aquí es que ustedes de la pregunta 1 a la pregunta 5 van a encontrar 5 preguntas, por valga la redundancia, donde van a tener que armar una oración a partir de un grupo de palabras que están en desorden. El grupo de palabras en la pregunta 1 es el que aparece aquí, separado por estos slash. Y la idea es que ustedes armen la oración correcta y escojan entre estas 4 opciones la que es. ¿Qué qué temas necesitan estudiar para poder completar estas oraciones? El que vamos a explicar luego, que habla sobre el superlative y el comparative. Entonces, vamos a empezar a colocar en este lado en los temas que vamos a trabajar brevemente en la tarde de hoy, lo que es el comparative
y superlative, que también son estructuras que existen en español. No es que esto sea algo propio del inglés. Son estructuras que existen en español y que ustedes las van a necesitar para completar algunas de estas preguntas. En la pregunta número 2, lo mismo. Tenemos el grupo de palabras, las tenemos que organizar y a partir de ahí escoger la respuesta correcta. De ahí pasamos a la pregunta número 3. Lo mismo. Grupo de palabras, ordenamos la oración y escogemos la correcta. Pregunta número 4. Igual el grupo de palabras, la ordenamos, escogemos la correcta. Y la número 5 vuelve y juega lo mismo. Un grupo de palabras, armamos la oración y escogemos la correcta. Entonces, ya sabemos que de la 1 a la 5 la idea es armar oraciones con las palabras que nos da cada pregunta. De la 6 a la 10 ya cambia, digamos, la metodología. De la 6 a la 10, ¿qué nos dice? On questions 6 to 10, select from the options the most appropriate to complete the sentence. De la 6 a la 10, ustedes van a tener una oración que está correcta, pero que está incompleta. Entonces, ustedes van a leer, entender la oración y completan lo que hace falta con las 4 opciones que tienen disponibles. En la 7 lo mismo. Tenemos, por ejemplo, aquí dice, I felt really when I saw her again, I thought I couldn't see her again. Entonces, escoger la palabra correcta para este espacio. En la número 8 lo mismo, pero ya en lo que es la pregunta número 8, la pregunta número 9 y la pregunta número 10, ya cambia la temática. Sí hay que completar la frase o la oración, pero con el verbo que aparece entre paréntesis. Por ejemplo, aquí aparece el verbo think, que es pensar. Entonces, ¿qué tenemos que escoger? El verbo conjugado correctamente. Ustedes van a tener la opción de escoger entre el verbo en pasado o en pasado continuo. Entonces, dependiendo de eso, escogemos la conjugación correcta. La B, la C, etcétera, etcétera. En la pregunta 9 lo mismo, pero en la 9 y la 10 hay una diferencia. Hay 2 espacios. En uno de los espacios hay un verbo, por ejemplo, aquí es el verbo eat y en el otro espacio el verbo knock. Eat es comer, el verbo knock es cuando tocamos, en este caso tocar en la puerta, knock on the door. Pero un verbo va a estar conjugado en pasado y el otro en pasado continuo. Entonces, dependiendo de eso, usted va a escoger la respuesta correcta. En la pregunta 10 lo mismo, el verbo drink, que es tomar, y el verbo make, que es hacer. Make her laugh es hacer reír. Entonces, lo mismo. Uno de los verbos va a estar conjugado en pasado y el otro en pasado continuo. Entonces, ya depende de ustedes escoger la respuesta correcta. Y de la pregunta 11 a la pregunta 15, ustedes tienen un texto y van a tener que hacer o responder preguntas de reading comprehension, de comprensión de lectura. El texto es muy corto, mírenlo aquí, empieza con hello again and welcome to my travel blog, etcétera, etcétera, y termina donde dice as I see it is magnificent, Lucy. Entonces, enseguida la pregunta 11 arranca aquí. What sentences are in past tense? There are more of one answer. Entonces, aquí nos preguntan cuáles de estas oraciones están en pasado. Podríamos escoger más de una porque dice, there are more of one answer. En la pregunta 12, 13, 14 y 15 ya simplemente es falso o verdadero, dependiendo lo que ustedes encuentren en el texto de la comprensión de lectura o de la reading comprehension. Entonces, la pregunta 10
sí es diferente, pero la 11, la 12, perdón, la 12, la 13, la 14 y la 15 solamente es falso y verdadero, dependiendo lo que aparece aquí en el texto de la comprensión de lectura. Entonces, Geraldine, Lorraine, que están conectadas, bueno, y Lorraine entró un poco más tarde, ¿es claro, digamos, lo que hay que hacer para responder las preguntas del cuestionario? Sí, señor. Ok, entonces ahora vamos a prestar atención a lo que es lo que voy a hablar sobre los temas del comparative y el superlative para que pues tengan una idea de cómo se digamos de las oraciones que podrían escoger correctamente del cuestionario, ¿ok? Entonces vamos a empezar con eso. Bueno, el comparative y el superlative, así como en español, lo utilizamos para, pues, lógicamente, comparar algo. Cuando ustedes ahorita les muestren el material de estudio, lo que hacen es comparar y utilizar el comparative y el superlative con algunas ciudades. Y utilizan el adjetivo big o el adjetivo hot, entre otros. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que para poder comparar algo o para poder hablar del superlativo de algo, tenemos que conocer tenemos que hablar de adjetivos. En este caso, el adjetivo big y el adjetivo hot. Por ejemplo, big es grande y hot hablamos de, puede ser caliente, caluroso, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a utilizar los mismos ejemplos que aparecen en el material de la plataforma. Dice, Barranquilla is a big city o a big city. Barranquilla is a big city. Aquí estoy utilizando el adjetivo big, que es grande, ¿cierto? Estoy diciendo que Barranquilla es una ciudad grande. Aquí pues no estoy haciendo nada, solamente dando un fact, hablando, diciendo una característica de la ciudad. Pero si ya yo digo, por ejemplo, Medellín is bigger than Barranquilla. Ya aquí yo estoy comparando a Medellín con Barranquilla, pero utilizando el mismo adjetivo, que es el adjetivo big, que es grande. Sin embargo, pasa de ser big y aquí aparece con bigger, ¿cierto? Y adicionalmente hay una palabra que es than. Entonces, esto en español se traduce de la siguiente forma. La oración 1 dice, Barranquilla is a big city. Barranquilla es una ciudad grande. Y en la número 2 ya yo estoy utilizando el comparativo porque digo, Medellín is bigger than Barranquilla. Medellín es más grande que Barranquilla. Entonces, ya yo estoy utilizando el comparative para hacer una comparación entre dos ciudades, utilizando el mismo adjetivo, big, pero cuando estamos hablando en comparativo, se agrega esta ER usualmente al final del adjetivo. Y en este caso se agrega una G. ¿Por qué? Pues digamos que eso tiene que ver ya con cosas propias del idioma y pues no vamos como a profundizar por qué, simplemente es así. Y obligatoriamente el than. Cuando ustedes vean than, ya ustedes deben sospechar que esa oración está utilizando el comparative. Entonces, ya yo tengo un ejemplo que dice Medellín is bigger than Barranquilla. Pero si yo quiero ya ahora utilizar el superlativo, ya yo voy a decir lo siguiente. Ya yo no voy a hablar de Barranquilla ni de Medellín, sino que voy a utilizar, por ejemplo, a Bogotá y digo, Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, ¿qué cambió?
que ahora en lugar de decir big o bigger, estoy utilizando biggest. Y ya no tenemos la terminación ER, sino la terminación EST. Ese est y este de al comienzo es superlativo. Es cuando yo digo, Bogotá es la ciudad más grande en Colombia. Cuando yo quiero decir que algo es lo más, sobre todo por en este caso hablando de tamaño, no estoy comparando, estoy utilizando el superlativo, porque cuando yo comparo entre dos cosas, o en este caso entre dos ciudades. Aquí, como estoy utilizando el superlativo, ya no necesito este than, sino que hablo de the antes del adjetivo y le agrego EST. Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, en el comparative estamos comparando, utilizamos than y utilizamos la terminación ER con el adjetivo. Y en el superlativo colocamos the antes del adjetivo y utilizamos la terminación EST. Ahora, en vez de utilizar big, vamos a utilizar hot, que también es uno de los ejemplos que aparece en la plataforma. Entonces, vamos a decir nuevamente, Barranquilla is a hot city. Por ejemplo, estoy utilizando el adjetivo hot, que podemos decir que es una ciudad calurosa, caliente. Pero ahora voy a comparar dos ciudades y yo voy a decir entonces, por ejemplo, Cartagena is hotter than Barranquilla. Aquí estoy nuevamente comparando, ¿cierto? A la ciudad de Cartagena, la estoy comparando con la ciudad de Barranquilla y estoy diciendo que Cartagena es más caliente. Y miren la terminación ER aquí, hotter. Entonces, pasamos de hot, una ciudad calurosa, a hotter, es más calurosa, than Barranquilla. El than nuevamente. Pero vamos entonces a colocar otro ejemplo. Entonces vamos a utilizar el superlativo. Yo voy a decir entonces, la Guajira is the hottest city in Colombia. Estoy utilizando ahora el superlativo. Y tengo la terminación EST. Y anterior el the. Este the y este est al final del adjetivo me lleva a que estoy utilizando superlative. Entonces, para utilizar comparative, utilizo dos objetos, ciudades, personas, y cuando hablo del superlativo, simplemente hablo de una sola cosa, pero utilizo el the y la terminación EST. Si nos vamos al cuestionario, miren que en la primera, la pregunta 1, la pregunta 2, están utilizando en la 1 y la 2 superlativo, pero hay una pequeña diferencia que es la que vamos a explicar ahora. En la pregunta 3 están utilizando comparativo. Tenemos el than, ¿cierto? Miren, than aquí, por eso sé que es comparativo. En la número 4 también, than, ya yo sé que estamos utilizando comparativo. Entonces, ¿cuál es el detalle con las otras? El siguiente detalle. Entonces, cuando el adjetivo que vamos a utilizar como big, hot, son palabras cortas, se utiliza de esta forma. Pero cuando el adjetivo es una palabra larga, como por ejemplo, en el material utilizan la palabra populated, si no estoy mal, populated. De todas formas, vamos a buscar el material y vamos ahora a pasar al material para que ustedes lo entiendan de una mejor forma y sepan dónde está ubicado ese tema. Entonces, el material de formación
para esta guía de aprendizaje 3, como dice la guía, es abriendo aquí donde dice actividad de proyecto 3, después dice material de formación y en la parte inferior tenemos el material English Level 3, ¿cierto? Que es el que menciona la guía. Para el cuestionario, para las evidencias, el material Level 3. Entonces, yo le doy aquí donde dice English Level 3 y él me va a desplegar varios materiales. En este caso tenemos Amazing Facts, What I Like About Technology, What I Have Done in Life y How Things Happened. Entonces, yo voy a abrir el primero, que dice Amazing Facts. Y en el material Amazing Facts, creo que es donde aparece la parte del, de esta parte del comparative y el superlative. Amazing facts. In this third learning activity, Entonces, miren aquí, el tema número 2, Comparative and Superlative Form. Vamos a buscarlo y vamos a mostrarlo ya con imágenes, lo que yo les estaba explicando ahora y lo que falta por explicar para que les quede un poco más claro al respecto. Entonces, el material 2, Comparative and Superlative. Entonces, mira, aquí tienen las tres ciudades, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Y estamos utilizando el adjetivo big. Barranquilla is a big city. Medellín is bigger than Barranquilla y Bogotá is the biggest city in Colombia. ¿Ok? Sí, lo mismo que yo les estaba explicando, pero ya en el material de una forma un poco más amigable, pues interactiva y demás. Entonces, en la primera oración no estamos haciendo ni comparando, no estamos ni ahí utilizando superlativos. Simplemente estamos diciendo un fact, ¿cierto? Que Barranquilla es una ciudad grande. En la segunda sí estoy comparando Medellín con Barranquilla y por eso utilizo bigger than. Y en la tercera utilizo el superlativo con Bogotá y digo Bogotá is the biggest city in Colombia. En el siguiente ejemplo es lo de hot. Aquí utilizan otras ciudades, pero es lo mismo, miren. Dice Villavicencio is a hot city. Después dice Cúcuta is hotter than Villavicencio. Y por último utilizan a Barranquilla y dicen Barranquilla is the hottest city in Colombia. Hot, hotter, hottest o hottest. Con el comparativo digo hotter than y en el superlativo digo the hottest. Ahora, eso les decía aplica cuando el adjetivo es corto. O sea, es una palabra corto. Pero cuando el adjetivo es una palabra como populated, cuando hablamos del adjetivo populated, me refiero a una, cuando es una, por ejemplo, en este caso dice, Cartagena is a populated city. Están diciendo que es una ciudad poblada. Después dice, Medellín is more populated than Cartagena. Entonces, vamos a pasar los ejemplos acá al Word para poder con el adjetivo populated. Entonces coloco Cartagena is a populated city. Digo, es una ciudad que está poblada, ¿cierto? Is a populated city. Cuando estamos hablando de población, o sea que están diciendo que tiene una población, pues digamos, grande. Entonces, cuando el adjetivo es largo, la palabra es larga, como en este caso, el comparativo y el superlativo van a cambiar. Entonces, ya yo no voy a utilizar ni la terminación ER ni la terminación EST, sino que voy a hacer lo siguiente. Y voy a decir entonces, para comparar, vamos a comparar Cartagena con Medellín. Yo digo entonces, Medellín is more populated than Cartagena. Entonces, mucha atención aquí. Vamos a colocar la 14, colocar en negrita. Y tenemos el mismo adjetivo, populated. Pero
como la palabra es larga, para hacerles un poco más clara el ejemplo, yo no voy a colocar la terminación ER, sino que coloco more. Entonces, si ustedes ven more, adjetivo, y después ven el than, ya ustedes pueden identificar que esa oración están haciendo una comparación. En este caso están diciendo, Medellín es más poblada que Cartagena. Y para el superlativo, entonces, ¿qué sucede? Para el superlativo, yo voy a decir entonces, aquí en la plataforma, en el material, utilizan a Bogotá. Entonces, utilicemos Bogotá. Bogotá is the most populated city in Colombia. Entonces, con el comparative es more y con el superlative the most populated city in Colombia. ¿Cuándo se utiliza eso? Vuelvo lo digo, cuando el adjetivo es una palabra larga. ¿Por qué? Porque, digamos, es la forma en que funciona el idioma y nosotros simplemente tenemos que adaptarnos a eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder armar la primera pregunta donde están utilizando must. Entonces, con lo que yo les estoy diciendo, ya ustedes más o menos pueden saber que el adjetivo aquí es adventurous, o que en la segunda el adjetivo es boring, o que en la tercera no, en la cuarta el adjetivo es noisier, y en la quinta el adjetivo es uncommon. La única que está en comparative es la pregunta 4. Perdón, aquí noisier no está en superlative, sino en comparative. Entonces, en la pregunta 3 y en la pregunta 4 es comparative, y en la pregunta 1, 2 y 5 sí son en superlative. Entonces, mira, aquí está el most superlative, aquí está el most superlative, aquí está el most superlative. Entonces, con lo que yo les acabo de decir, ustedes ya más o menos pueden armar correctamente las primeras oraciones, ¿cierto? Que es lo que quería entonces como explicarles en esta primera parte. Entonces, en el material después les explican más cosas sobre los adjetivos, cómo utilizar de mejor forma el comparativo, el superlativo, les ponen más ejemplos, más adjetivos, el adjetivo cold, que frío, happy, etcétera, etcétera, para que ustedes profundicen un poco más al respecto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y puedan estudiar de mejor forma esa parte. Ya sabemos que las otras preguntas, la pregunta de las 6 a la 10, si no estoy mal, hay una parte donde aparece el pasado y el pasado continuo. ¿Dónde está eso en los materiales? En el material que se llama How Things Happened. En el material How Things Happened, si no me equivoco y ahora que me abra, ustedes van a encontrar la explicación del pasado y la explicación del pasado continuo, que son dos temas completamente diferentes. El pasado es cuando yo digo, ayer yo caminé 2 kilómetros, ¿cierto? Y el pasado continuo es cuando yo digo, ayer en la noche yo estaba comiendo cuando me llamaron por teléfono. Y aquí el tema 1, past simple versus past simple continuous. Entonces, en el tema 1 del material How Things Happened, ustedes van a encontrar lo que necesitan para poder completar esas oraciones. La idea es que ustedes estudien un poco para que vean la diferencia entre un pasado simple y el pasado simple continuo. En el pasado simple, usted solamente tiene que aprender el pasado del verbo. Recordemos que en inglés hay algo que se llama verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, el pasado de los verbos regulares es fácil porque solamente se le agrega una ed al final, como por ejemplo el verbo cook. Si yo voy a decir yo cocino, yo digo I cook. Pero si yo voy a decir yo cociné, yo digo I cook it.
O, por ejemplo, con el verbo bailar. Yo bailo, I danced. Yo bailé, I danced. El pasado de los verbos regulares simplemente se agrega ed al final y listo. Eso no tiene tanta ciencia. Pero cuando son verbos irregulares, la situación cambia porque esto de la ed ya no va. Ya ahí cambia todo por completo y el verbo simplemente toca aprenderse de memoria el pasado. Como por ejemplo el verbo saber. El verbo saber yo digo I know, yo sé, pero en pasado yo digo I knew, yo sabía. O, por ejemplo, el verbo entender, I understand. En pasado es I understood. Yo entendí. Entonces, esa es una diferencia entre verbos irregulares y regulares en el pasado. Cuando estamos hablando de pasado continuo, como por ejemplo lo que yo decía ahorita, ayer yo estaba comiendo cuando me llamaron por teléfono. El pasado continuo es yo estaba comiendo. I was eating. O por ejemplo, yo estaba corriendo. I was running. El verbo va a terminar en ing y voy a utilizar como auxiliar el verbo be en pasado. Y eso es lo que ustedes tienen que estudiar en esta parte del material para que puedan completar esas oraciones brevemente. Entonces, aquí les dicen cómo usar el pasado simple. Pues ya nosotros sabemos que el pasado simple es cuando yo hablo y digo algo que sucedió. Pudo haber sido ayer, hace 2 días, hace mucho tiempo, pero simplemente yo digo, yo corrí, yo bailé, yo estudié para un examen ayer, ayer yo envié la evidencia que me hacía falta, etcétera, etcétera. Y el pasado continuo es yo estaba haciendo algo. Nosotros estábamos estudiando para el examen de la próxima semana. Ese estábamos estudiando es pasado continuo. Entonces, en el cuestionario, ustedes van a encontrar que la pregunta 8, ustedes tienen que buscar el pasado del verbo think, pensar, pero en la pregunta 9 y 10, ya ustedes van a tener que ver cuál de los verbos va en pasado y cuál de los verbos va en pasado continuo y escoger correctamente la respuesta que aparece aquí. Entonces, digamos que eso es lo que hay que hacer para responder correctamente el cuestionario. Entonces, les pregunto, ¿es claro lo que hay que hacer para completar el cuestionario de acuerdo a lo que Sí, se ha señor. explicado? Ok. Bueno, esa es la primera evidencia que yo iba a explicar ahora. La segunda evidencia que aparece en nuestra guía de aprendizaje es una que se llama evidencia videopresentación. Y para esta evidencia, ustedes, vuelvo y repito, para las personas que llegaron ahorita, un video donde yo debo verlo o verla a usted. No es un video donde aparezca un paisaje, un texto. No, usted en el video hablando y yo evaluando su pronunciación y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es súper sencillo. Usted va a escoger un lugar turístico de su región. Pongamos un ejemplo. De pronto aquí hay alguien de Santa Marta y esa persona escoge el Parque Tayrona. O aquí hay una persona de los lados de Boyacá y escoge un páramo. O por ejemplo, escoge el páramo que hay en Monguí, algo así. O la persona de Bogotá con tantos lugares turísticos puede escogerlo. Y lo que va a hacer es describir ese lugar y va a decir por qué ese lugar es popular. La idea es que usted utilice adjetivos y que pueda utilizar de pronto comparativos, superlativos, que pueda utilizarlo dentro de su participación. Dice, realiza una presentación en inglés y en formato video de un lugar turístico de su región. Esto que dice aquí que activando su cámara web, esto no. Recuerden que ustedes me mandan el video, no es en tiempo real.
Dice, un lugar turístico de su región, y ustedes lo que van a hacer es describir y decirme la razón de la popularidad de ese lugar turístico que tienen dentro de su región, ¿ok? Entonces lo que yo les pido es lo siguiente, escogen el lugar, hablan del lugar, dónde queda, cuáles son sus características, utilizan los adjetivos y adicionalmente dicen por qué es popular. Ya algo corto, no tiene que ser largo. Ustedes van a empezar y dicen, ok, good morning, good afternoon, my name is tal, I'm going to start the presentation of the following place, etcétera, etcétera. This place is beautiful because tal, o this place is popular because tal. La idea es explicar. Lógicamente, usted debe tener un texto hecho y en su video, pues usted va a leer el texto que tenga con esa descripción. Y listo. Entonces, la evidencia pide unos puntos muy específicos para poder aprobar. Por ejemplo, primero, ¿dónde se encuentra? Lógicamente, usted no va a arrancar la presentación a decir, ok, yo escogí el páramo de Monguí, porque no. Primero tiene que decir, yo escogí tal lugar, se encuentra en tal lugar, ¿cierto? Después, describirlo cómo es decir, utilizar los adjetivos para decir cómo es, bonito, grande, de qué color, de qué tamaño, etcétera, etcétera. Y lógicamente, decirme qué elementos hay ahí. Miren, montañas, ríos, mar, palmeras, etcétera, etcétera. Y lo demás, digamos que es para completar la presentación, como por ejemplo, algo que haya muy importante que haga que ese lugar destaque. Esto de que qué sensaciones le transmite el lugar, pues si usted quiere decírmelo, pues no es tan obligatorio. Y la opinión personal, sí, esto sí es obligatorio. Cosas obligatorias en la presentación, lógicamente, dónde se encuentra, cómo es, porque yo necesito que usted utilice adjetivos, y la opinión personal. Usted tiene que decirme realmente por qué escogió el lugar. Eso es lo más importante de la presentación. Dónde se encuentra, cómo es y su opinión personal. Usted puede completar su presentación hablando de lo que hay allí y de pronto decir algo importante que destaca del lugar. Cuando ya usted tiene todo listo, usted puede grabar su video como ya lo ha grabado anteriormente en las otras evidencias que me han enviado y simplemente cuando ya lo tenga listo, viene aquí a este espacio donde dice video presentación y ahí va a subir el video y adicional el texto o el guión de lo que usted está diciendo en ese video. ¿Qué material pueden estudiar para completar su participación? Si se dieron cuenta, en el material 1 que dice Amazing Facts, el primer tema habla de describir cosas y personas, si no me estoy, digamos, como Amazing equivocando aquí. facts. In this third learning activity, Bueno, miren Introduction y dice Describing People and Places. Allí ustedes van a encontrar ejemplos de cómo podemos describir un lugar. Vamos a buscar para que se les sea más. Al comienzo hablan de una persona, pero nosotros como vamos a describir un lugar, podemos ir donde hablan de un lugar. Por ejemplo, aquí están describiendo un lugar. Dice, this beautiful country has a wide variety of climates. You can enjoy lovely beaches or walk in the mountains any time of the year. Cartagena is a coastal city full of beaches and comfortable hotels, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen un ejemplo de cómo pueden describir un lugar y aparecen diferentes adjetivos. Tenemos old, tenemos comfortable, tenemos amazing y ustedes en la siguiente diapositiva van a encontrar una serie de adjetivos que les pueden servir. Por ejemplo, adjetivos de opinión.
un lugar que sea interesante, interesting, un lugar que sea tranquilo, peaceful, un lugar famoso, famous. Si van a hablar de tamaño, pequeño, grande, big, small, huge, enorme. Miren que la otra columna tiene la traducción al español. Si van a hablar de un lugar antiguo, por ejemplo, un lugar que es viejo, old, nuevo, new, modern, ancient, square, round, blue, brown. Aquí usted tiene una serie de adjetivos que pueden utilizar en su presentación. Entonces, lo principal es escoger un buen lugar, escoger decir dónde queda, describirlo con adjetivos y pues ya lo que acabo de explicar. Entonces, es claro, me dijeron, el video no es con diapositivas, o sea, es lo que estoy pidiendo. O sea, las instrucciones las doy yo, recuerden eso. O sea, lo que aparece en la guía es una guía, pero lo que ustedes tienen que hacer es lo que yo les pido en la sesión. No son diapositivas como tal. Usted graba su video donde usted aparece, ¿cierto? Y usted me manda aparte ese texto del video. Y es en Word o en PDF. No es en PowerPoint, no, eso no es necesario. La guía dice una cosa, sí, como guía, pero lo que yo voy a evaluar es lo que acabo de explicar, porque si no fuese así, ustedes simplemente se les dice, lean la guía y hagan lo que dice ahí. No, es lo que el instructor explica en las sesiones en línea, que es una de las fallas que he estado notando, porque hay muchos aprendices que no ven las grabaciones y entregan cualquier cosa o entregan algo que no es lo que el instructor está explicando y que necesita evaluar. Entonces, si es por la guía, usted tendría que hacer esta actividad en tiempo real. ¿Ok? Entonces no va a ser de esa forma como tal. Usted lo que va a hacer es grabar un video, como dice la guía, en esa parte sí, en formato video. Usted cuando ya haya hecho la presentación, ya tenga todo listo, usted graba el video donde usted aparece y me manda el video, me manda el texto del video y yo evalúo esa parte. Esto de la diapositiva es Word o PDF, no tiene que ser en PowerPoint. Ya yo desde la primera vez les dije, no necesito no utilizar PowerPoint. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí subrayar en PDF o subrayar en Word. Entonces, en términos de revisión, es más rápido y más eficiente para yo poder mandarles un texto con los errores en caso de encontrar errores. Entonces, usted me va a mandar su texto con todo esto, porque es lo que usted diga en el video, lo mismo que está diciendo en el video es lo mismo que tiene que estar en el guión que me mandan en Word o en PDF. Entonces, para que quede claro, la guía de aprendizaje trae unas instrucciones, pero lo que pide el instructor es lo que ustedes deben hacer porque esa es la forma en cómo se trabaja. La metodología es la que utiliza cada instructor. Hay unos que se toman muy al pie de la letra lo que dice la guía, pero en mi caso particular ya se han dado cuenta en otras evidencias que no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer en el video? Más adelante la guía dice que cuando grabe el video tenga en cuenta que las fotos, imágenes, esta parte para mí realmente no es necesaria. Si usted en el texto me quiere mandar imágenes del lugar, está bien. Pero usted tiene que describirlo de forma que cuando yo lo escuche a usted, yo pueda imaginarme el lugar sin necesidad de tener que verlo. Entonces, si usted quiere, en el video usted puede añadir cosas, pero usted tiene obligatoriamente que aparecer en el video. O sea, no es que usted quede en un segundo plano, no. Usted es el personaje principal del video y la razón para evaluarle su pronunciación es esa. Video, yo verlo, expresarse, verlo, vocalizar, demás. Cuando sea un audio ya es diferente, porque un audio no tengo que verlo, solamente escucharlo. Aquí yo tengo que verlo
y escucharlo. Entonces, hay muchas partes de la guía que no son necesarios de seguir. Aquí hablan de otro poco de cosas que realmente lo que hacen es confundir al aprendiz, porque si pedimos todo lo que aparece aquí, de todos estos programas, etcétera, etcétera, no es necesario. Ya ustedes han grabado videos, ya ustedes pueden grabar desde su celular, desde su computador, desde una cámara fotográfica, etcétera, etcétera, lo suben a YouTube, me mandan el link o lo suben a un Drive, como quieran. Lo importante es que yo pueda ver el video. Cosas a recordar, el video, si lo suben en YouTube, tienen que darle permisos para que yo pueda verlo, si no va a aparecer oculto. En Drive, lo mismo, tienen que darme los permisos o colocarlo público para que no haya problema. Entonces, evidencia video presentación, escoger lugar turístico de su región, describirlo, hablar del por qué es popular y no se olviden, obligatoriamente deben mencionar dónde se encuentra, describirlo, cómo es y dar una opinión personal donde me digan por qué escogieron ese lugar. Entonces, es claro lo que hay que hacer en esta segunda evidencia de la videopresentación, que en este caso, a diferencia de la otra vez, había una videopresentación, pero era de una persona, ¿cierto? Ahora van a presentar a un lugar. Entonces, ¿queda claro lo que hay que hacer allí? Sí, señor. Todos, porque si hay alguna pregunta, aprovechemos de una vez para dejarla antes de pasar a la última evidencia, que es como la más sencilla de este grupo. Bueno, entonces, número 3. La evidencia número 3 se llama documento escrito. Aquí, a diferencia de lo otro, listo, Camilo. Cualquier duda, ya saben, tienen que hacerla enseguida. Así como Camilo mencionó, es importante porque si no después se quedan con las dudas y pues, de pronto terminan haciendo algo que no es y les toca corregir. Bueno, la tercera evidencia se llama documento escrito. Acá está. Lo que pasa es que aquí las dividen en dos partes. Entonces, recuerden, cuando ya empecé, miren que está English Part 1, que está cuestionario 1, video presentación, English Part 2, documento escrito. Entonces, aquí en la guía también está dividida. Después de la parte de la video presentación, aparece pues la actividad de aprendizaje, y después aparece la evidencia, documento escrito. Esta es más sencilla. Aquí es ustedes escribir. Ustedes ya hicieron la evidencia video entrevista virtual, ¿cierto? Donde ustedes entrevistaban, hacían la entrevista y eran los entrevistados, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen como una imagen de eso. En este caso, ya no es la entrevista como tal, sino postularse a un puesto por medio de correo electrónico. Entonces, ojo porque la postulación no es a cualquier puesto. Es a un puesto que tenga que ver con lo que ustedes están estudiando. No me van a colocar, no, yo me voy a postular a ingeniero de software, ¿cierto? No, es algo que están ustedes estudiando. Entonces la guía nos dice lo primero. Elabora un documento escrito a modo de correo electrónico. ¿Qué significa esto? Que se acuerdan cuando hicieron el folleto, que ustedes diseñaron un documento como un folleto, como un flyer. Ahora ustedes van a diseñar un documento que tenga forma de correo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que va a tener como todo eso, como cuando ustedes mandan un correo, que aparece el espacio para quién va el correo, el espacio del asunto y debajo aparece el espacio del correo como tal. Entonces, en ese correo electrónico usted se va a postular a un puesto de trabajo y usted va a incluir los datos relevantes de su hoja de vida. Y también dice haciendo uso efectivo de la netiqueta. Cuando hablamos de netiqueta es cuando nosotros estamos escribiendo un correo o algo, nosotros tenemos que tener cierta normativa. Tenemos que hacerlo de forma muy formal, valga la redundancia. Hay que hacer un correo formal y educado, que se vea que de verdad ustedes están interesados en ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué debe llevar? El asunto. Todo correo tiene un asunto, ¿cierto? Que es donde aparece como el espacio donde yo coloco para qué estoy mandando este correo, para que la persona que lo reciba sepa que no es un spam, sino que es
a alguien que se está postulando a un puesto, ¿cierto? El saludo, claro, arrancar con un good morning, Mr. Tal, o good afternoon, Mr. Tal, y saludarlo de manera cordial, ¿cierto? Como si estuviesen saludando a su jefe, porque podrían ser sus jefes futuros. Luego el cuerpo del correo es donde pues ya usted va a hacer la postulación como tal y debe incluir el propósito de esa solicitud de empleo, a qué trabajo se está postulando, cuáles son sus habilidades para desempeñar ese puesto y qué tiene que ofrecerle a la empresa. Y no menos importante, ojo, al final del correo tiene que usted colocar sus datos básicos. ¿Cuáles son? Su número de teléfono, su número de correo, ¿cierto? Porque la persona a la que usted le está mandando tiene que tener sus datos para poder responderle. Entonces, ojo con eso. Entonces, dentro del cuerpo del mensaje, propósito de la solicitud, mencionar a qué puesto, porque eso es importante. Sus habilidades, qué le puede ofrecer usted a la empresa y finaliza con sus datos de contacto para después ya despedirse de manera cordial. ¿Listo? Y ya. Esto, que el tamaño de la letra, que no sé qué, que esta parte de la extensión, lógicamente, hagan de cuenta que ustedes se están postulando a un puesto de verdad, lo que les va a tocar hacer en algún momento. Y probablemente en algún momento les va a tocar hacer una postulación en inglés. Entonces, no puede ser un correo extenso porque, ojo, usted no va a colocar su hoja de vida ahí, usted va a hablar y colocar datos importantes. Pero recuerden que la hoja de vida iría como adjunta, ¿cierto? Es usted en el cuerpo del correo lo que va a colocar es lo que ahí le piden, lo que acabo de mencionar. Y, ojo, no es una carta, es un correo electrónico. Tiene que quedar el diseño como si fuese un correo electrónico, porque no es una carta. Entonces, cuando ya usted tenga su documento con la postulación lista, me lo manda en el espacio que dice documento escrito. Razones para no poder aprobar esta evidencia. Que usted se postule a un puesto que no tenga que ver con su programa de formación técnico laboral en operaciones de comercio exterior. Ustedes ya en este punto deben saber a qué puestos se podrían postular. Entonces, si no tiene que ver con lo que ustedes están estudiando, eso sería razón para no aprobar el correo. Entonces, ojo con eso. Que no incluyan los datos que pide la guía. Esa sería otra razón para que quede incompleto. Entonces, tengan en cuenta eso. La extensión, el tipo de letra, no. Pero sí, saludo formal, despedida formal, sus datos, el trabajo al que se está postulando y sus habilidades y qué puede ofrecerle a la empresa. Entonces, eso es lo que hay que hacer para estas evidencias de la actividad de proyecto número 3. Un cuestionario, la evidencia videopresentación de un lugar turístico y un documento escrito postulándose a un puesto de trabajo que corresponda a lo que estamos estudiando. Entonces, quiero saber si hay alguna duda o pregunta sobre estas evidencias, si queda claro lo que hay que hacer, si ya listo, tienen alguna una duda o algo que comentar al respecto de lo que se acaba de decir, o si ya todo quedó claramente descrito. Entonces, los escucho, si todo claro, si ya con eso es suficiente o necesitan algo más. Profe, a mí sí me quedó ya todo claro. Sí, claro. Los demás, si no escucho nada, o no pueden hablar, o no pueden escribir, o quedó todo claro. Bueno, Camilo está escribiendo algo, vamos a ver, no sé. Claro, Camilo dice que está todo claro. Es fácil entender realmente, solamente les pido que tengan en cuenta todo lo que yo he dicho y que les comuniquen a sus compañeros. Un momento. Compañeros
que por favor vean las grabaciones de la sesión, ya que hay muchos que no asistieron. Nada más tengo 5 aprendices de muchos que hay, ¿cierto? Hay unos que están trabajando, otros que no, pero en fin, antes de hacer las evidencias, por favor que vean la grabación. La grabación estará disponible a partir de mañana. Entonces, bueno, si no hay nada más para agregar, si no tienen más preguntas, podemos entonces parar la grabación. Y